Universidad Veracruzana. Facultad de Medicina, Región Veracruz. Licenciatura de Quiropráctica. Anatomía y Fisiología de la Tiroides, por Manuel Tevillal y Ciriaco Almeida. Embriología. El esbozo de la glándula tiroides se origina en los embriones de 3 milímetros, como una pequeña invaginación del endodermo situado en el piso de la faringe, detrás del tubérculo lingual medio. La glándula tiroides es el primero de los derivados faringios en completar su diferenciación. En los embriones de 4 semanas se origina, a partir del piso de la faringe, un divertículo medio, en el nivel cefalocaudal, entre la primera y la segunda bolsa. La invaginación que se produce no es nada más que la migración de las células para ubicarse en su lugar adecuado. Esta migración está dada a partir del conducto del tirogloso. A la 6ª semana, la migración está completa. Cuando esta migración no se da de manera normal o de manera efectiva, quedan quistes tiroglosos que se pueden encontrar en la lengua. Cuando esta migración de nueva cuenta no se da de la manera correcta, podemos encontrar la tiroides en la lengua de los niños. Anatomía. La glándula tiroides está conformada por dos lóbulos laterales, un istmo central y un lóbulo piramidal en la porción superior. Este suele ser inconstante y solo se observa en el 50% de las personas. Esta glándula está localizada en la porción anterior del cuello, va desde la quinta vértebra cervical hasta la primera vértebra torácica y se encuentra dentro del triángulo muscular del cuello. Cuenta con una cápsula de tejido conectivo, que es la cápsula verdadera de la glándula, y una cápsula falsa que deriva de la aponeurosis pretraquial, de la que un ensanchamiento fija el cartílago cricoides en la parte posterior de cada lóbulo y forma el ligamento de Berry. Las principales arterias de la glándula son las tiroideas superiores e inferiores, además de una arteria media que suele ser inconstante. La arteria tiroides superior es una rama de la carótida externa que emerge muy cerca de su bifurcación y desemboca en el polo superior de la glándula. La arteria tiroidea inferior es rama del tronco tirocervical, aunque en casi el 15% de los casos puede serlo de la arteria subclavia. Su trayecto ascendente por detrás de la arteria carótida y de la vena yugular penetra la aponeurosis prevertebral, donde se divide en cuando menos 2 ramas y cruza ascendente al nervio laringio recurrente. La arteria ima, que es la arteria media, es inconstante y está presente únicamente en el 15% de los casos. El drenaje venoso tiende a formar un plexo vascular en la superficie de la glándula por 3 pares de venas. La primera es la venotiroidea superior, que acompaña a la arteria del mismo nombre para desembocar en la vena yugular interna o en la vena facial. La segunda es la vena tiroidea media, la cual puede estar ausente o en ocasiones ser doble y nace en la superficie lateral de la glándula. Cruza la arteria carótida común y desemboca en la vena yugular interna. La tercera es la vena tiroidea inferior. Suele ser variable y la más grande. Además es asimétrica y a veces desemboca en la vena brachiocefálica, aunque en ocasiones forma un tronco común. El drenaje linfático superior medio consta de 3 a 6 vasos que nacen en el margen superior del istmo y de los márgenes medios de los lóbulos laterales, para desembocar en los ganglios digástricos y en los pregánglicos, por arriba del istmo. El drenaje inferior medio se dirige a la porción más baja de este y las porciones mediales inferiores para
terminar en los ganglios pretraquiales y brachiocefálicos. Los drenajes laterales izquierdo y derecho nacen del borde lateral de cada lóbulo. Siguen junto con la arteria y venas superiores hacia la vena carótida para llegar a los ganglios linfáticos de la cadena yugular interna. El drenaje posterior nace en las superficies media y superior de los lóbulos laterales para drenar en los ganglios cercanos al nervio laringio recurrente. La inervación está dada por los nervios recurrentes derecho y izquierdo, que son ramas del nervio vago, y el nervio laringio superior, que nace a la altura del ganglio inferior del vago externo. Histología. La unidad funcional de la glándula tiroides es el folículo. Tiene forma oval o redonda y está revestido por una sola capa de células epiteliales conocidas como tirocitos o células foliculares. Su forma varía dentro de un mismo folículo, de planas a cúbicas o cilíndricas, dependiendo del estado funcional de la glándula, donde las células planas son las menos activas. Los folículos están separados por estroma de tejido conectivo muy vascularizado. El lobulillo tiroideo está constituido por un grupo de 20 a 40 folículos delimitados por tejido conectivo e irrigados por una sola rama de las arterias tiroideas. Hay una gran malla de vasos linfáticos entre los folículos que desembocan en los linfáticos subescapulares, los cuales, a su vez, drenan en los troncos colectores. Los vasos linfáticos atraviesan la línea media y conectan un lóbulo con otro. Muy bien, ahora hablaremos de fisiología. Vamos a empezar con algo básico. El folículo tiene un receptor para la hormona TSH, la cual va a estimular la producción de T3 y T4. Hay que tener siempre muy presentes cuáles son las hormonas que van a estimular la producción de T3 y T4 y cuáles las que lo van a inhibir. Del lado de las inhibidoras tenemos el aumento o la disminución del yodo en plasma. Tenemos los percloratos, los fármacos y una disminución en la TBG. Del lado de las estimulantes tenemos la TRH, la TSH, la disminución de T3, un aumento de TBG y el anticuerpo TSHR. Ahora bien, hablemos de el eje hipotálamo-hipófisis tiroides. El hipotálamo tiene neuronas muy sensibles a T3, lo que va a producir la liberación de TRH. Esto va a llegar a la adenohipófisis, a las células tirotropas, estimulando la producción de TSH. Hay que recalcar que el TSH tiene un carácter tirotrófico, por lo cual la glándula va a aumentar en volumen. Ahora, la TSH llega al folículo y en el folículo este tiene receptores de proteína G. Pero esta proteína G es una proteína G estimulante, lo que activa a la adenilciclasa. La adenilciclasa utiliza el ATP y lo convierte en AMP cíclico a través del sistema del segundo mensajero, lo que va a estimular la producción de T3 y de T4. Ahora vamos con el yodo. El yodo únicamente se consigue a través de la dieta. Se absorbe en el intestino y va a la circulación. El 90% del yodo es excretado y solamente el 10% se va a utilizar. De este 10%, el 75% se acumula en la tiroides y el 35% se acumula en glándulas mamarias, glándulas salivales, el estómago y el tejido hematopoyético. El índice normal de una persona adulta en yodo son 150 microgramos al día. En una embarazada es de 300 y en un niño va variando según el crecimiento. En una etapa infante puede ser de hasta 90 microgramos al día. Después de que se usan las hormonas, se tienen que metabolizar, por lo cual
son excretadas hacia el hígado y del hígado van de nuevo a la circulación en forma de yoduro. De esta forma pueden o ser excretadas o ser reutilizadas para continuar con el ciclo. Ahora bien, cuando regresan a la circulación, las hormonas necesitan ser pues sintetizadas. El yoduro necesita ser sintetizado. Esto se da a través de un proceso que se llama captación. ¿Cómo es esto? Bueno, el yodo entra a el folículo. El folículo tiene reservorios de tiroglobulina. Esto va a ser muy importante más adelante. Bueno, una vez que se absorbe el sodio con la acción de simportados de sodio y yodo, el yodo es reservado dentro del coloide en algo que se llama pool de yodo. Posterior a esto, gracias a la acción de la pendrina, sale cloro de adentro del folículo e ingresa el yodo. A este proceso de acumulación de yodo se le conoce como captación. Un déficit en este proceso de transporte de yodo por cloro se conoce como enfermedad de Pendred, que está caracterizado por hipotiroidismo, bocio y hipoacusia e hipoacusia. Muy bien, ahora la siguiente parte es la parte de la oxidación, que está dada por la tiroperoxidasa. Esta etapa únicamente es la separación del ion negativo del yodo para que se transforme en yodo orgánico. Al mismo tiempo, en el folículo pues se está dando la liberación hacia el coloide de TGB, que es la tiroglobulina. No hay que confundir la TGB con la TBG. La tiroglobulina está en el coloide y la TBG se utiliza en el plasma para transportar T3 y T4. Bien, posterior a la oxidación viene lo que se llama organificación. La organificación no es nada más y nada menos que el proceso de unión de los iones de yodo con la TGB. Y hay de dos tipos, de monotironina y dimonotironina. ¿Ok? Esto depende de cuántos iones yodo se unan a la tiroglobulina. Hay que recordar que siempre se van a unir en los segmentos 3 y 5. Posterior a la organificación sigue el acoplamiento. El acoplamiento únicamente es la unión de los MID y DID entre ellos mismos. Si se une un MID con un DID tenemos T3 y si se une un DID con otro DID tenemos T4. Bueno, como mencionaba, después de la organificación tenemos el acoplamiento y posterior a esto el almacenamiento que se da en el coloide. Vamos a dar un repaso muy rápido. Tenemos primero la captación, después la oxidación, la organificación, el acoplamiento, el almacenamiento y por último tenemos la secreción. Vamos a hablar de... Bien, una vez que hemos almacenado suficiente MID y DID, el folículo los puede excretar a través de pinocitosis. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues gracias a la desyodasa, los MID y DID, algunos se van a separar entre ellos y vamos a tener TGB libre que va a regresar al RER para seguir produciendo más y yoduro que va a regresar al pool de yodo para reiniciar todo el proceso que habíamos mencionado antes. Pero lo importante de esto es que vamos a tener T3 y T4 libres que van a entrar a la circulación. Y ahora bien, vamos a ver los niveles de estas hormonas. Bueno, la actividad enzimática que tienen cada una es T3 90%, T4 10%. Sin embargo, la secreción
es completamente inversa. T3 solamente se secreta en un 7% y T4 en un 93%. Ambas se acoplan a proteínas en un 99%, mientras que un 1% queda libre. Pero la T3, sin embargo, tiene unas 10 veces más de afinidad que la T4. La vida media, sin embargo, de la T3 es únicamente de un día, mientras que de la T4 es de 6 días. Se dice que la T3 es un reservorio perdón, que la T4 es un reservorio de T3 para la conversión posterior. Muy bien, una vez que T3 y T4 se encuentran en la circulación, T3 va a ir o más bien va a llegar hasta el hipotálamo y va a inhibir la secreción y producción de TRH, lo que va a inhibir la producción de TSH, y bueno, de esta forma tenemos un control por retroalimentación negativa. Ahora bien, en el metabolismo basal tenemos que la T3 y la T4 nos van a ayudar a la maduración, mielinización, aumento de reflejos, el estado de vigilia-sueño y la activación neuronal. Esto en el sistema nervioso. Ahora, en el crecimiento vamos a tener aumento en la producción de factores de crecimiento y renovación de tejidos. En la parte cardiovascular vamos a tener un aumento en el gasto cardíaco, en la actividad simpática del corazón, en la frecuencia cardíaca, y vamos a tener vasodilatación. Y por la reproducción va a haber un aumento en la gametogénesis. De mi parte esto ha sido todo. Espero que haya sido de ayuda este video para ustedes y muchas gracias por escuchar.